Vamos a ver uno de los temas más importantes en toda la teoría de los números enteros, que es el concepto de congruencia móvil. Bueno, entonces comencemos con la definición. Sean A y B números enteros, M un número natural mayor o igual a 2. Se dice que A es congruente a B módulo M si A y B tienen el mismo resto al ser divididos por E. Entonces, se dice que en un determinado módulo, es decir, al ser divididos por un mismo número, los números son congruentes cuando tienen el mismo resto. Se denota usualmente, para decir que A y B son congruentes módulo M, A, triple raya, B y M entre paréntesis, es decir, A y B son los dos números que son congruentes y M es el módulo en el que son congruentes. Por ejemplo, si consideramos el 27 es congruente al 52 en módulo 5. ¿Por qué? Porque el resto de dividir 27 por 5 es 2, pues el más cercano en la tabla del 5 es el 25. Y el resto de dividir 52 por 5 también es 2, pues el más cercano al 52 en la tabla del 5 es el 50. Entonces, como tienen el mismo resto al ser divididos por 5, son congruentes. Es decir, esto es porque el 27 se puede expresar como 5 por 5 más 2 y el 52 se puede expresar como 5 por 10 más 2. Y como en ambos casos el resto de la división es 2, entonces por eso se dice que 27 y 52 son congruentes en módulo 5. Ahora, que dos números sean congruentes en un determinado módulo no quiere decir que van a ser congruentes en cualquier módulo, pero por ejemplo, 27 no es congruente a 52 en módulo 17, por decir algo, pues el 27 se puede expresar como 1 por 17 más 10 y el 52 se puede expresar como 3 por 17, que es 51 más 1. Entonces, evidentemente, el 1 y el 10 son distintos. Entonces, no es solamente importante decir dos números son congruentes, sino dos números son o no congruentes en qué módulo. ¿Sí? El mismo par de números puede ser congruentes en un módulo, pero no ser congruentes en otro módulo. Bueno, el mismo concepto aplica a cualquier par de números en cualquier módulo, ya sea grande, chico, pequeño. A ver, por ejemplo, veamos qué pasa con el 38 y el 77 en módulo, no sé, veamos 10. Entonces, el resto de dividir 38 por 10 es 8, el resto de dividir 77 por 10 es 7, entonces estos dos no son congruentes, ¿sí? Entonces, para cada par de números, para cada número natural mayor a 2, uno puede establecer o no una determinada congruencia. Bueno, entonces, la congruencia módulo trae consecuencias muy importantes en el estudio de los números enteros. Principalmente, por ejemplo, consideremos el conjunto de los números enteros. Y
Eh, Consideremos que vamos a trabajar en módulo 5, por decir algo. Entonces nosotros sabemos de lo que aprendimos en el algoritmo de la división que cuando uno divide por 5, como el resto tiene que estar comprendido entre 0 y el módulo del número, entonces los restos posibles de dividir por 5 son 0, 1, 2, 3 y 4. Pues si el resto fuese 5, en realidad yo podría haber puesto uno más en el cociente y obtendría nuevamente uno de resto 0. Entonces en realidad esos son los únicos 5 restos posibles que cumplen esta condición que establece el algoritmo de la división. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno divida un número entero x cualquiera por 5, no sé hasta que no conozca el número cuál va a ser el resto, pero sí sé que va a ser alguno de esas 5 posibilidades, es decir, va a ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Entonces, ahora sabemos que, entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que nosotros descubrimos todos los números que son múltiplos de 5, es decir, los que tienen resto 0 al dividir por 5. Entonces, como todos esos van a tener el mismo resto, todos los múltiplos de 5 tienen el mismo resto al dividir por 5, son todos congruentes entre sí. Entonces uno puede agarrar los enteros y subdividirlos de esta manera. Es decir, uno lo que puede hacer es separarlos en distintos continentes. Entonces, colocar en este caso los enteros que son congruentes a 0 módulo 5, que son los múltiplos de 5. Es decir, el menos 15, el 0, el 25, el 80. Luego uno puede colocar en otro continente los números enteros que son congruentes a 1, módulo 5, que serían el 6, el 11, y sí, también podemos ir para el otro lado. Por ejemplo, el menos 4, ¿sí? ¿Por qué el menos 4? Porque cuando uno divide menos 4 por 5, el menos 4 se puede expresar como menos 1, que sería el resultado de la división, por 5 más 1, es decir, tiene resto 1 al ser dividido por 5. Luego todos los que tienen resto 2 al ser divididos por 5, todos los que tienen resto 3 al ser divididos por 5 y todos los que tienen resto 4 al ser divididos por 5. Luego, otra chance posible no hay porque estamos haciendo divisiones por 5. Entonces uno puede estar seguro que cualquier número entero que elija, al hacerle la división por 5, si mira en su resto, va a caer en alguna de estas 5 categorías. Entonces, lo que ocurre es que la división por 5 divide el conjunto de los números enteros en 5 grandes grupos que tienen la siguiente característica. Primero, ningún número puede estar en dos de estos grupos al mismo tiempo porque el resto de la división por el algoritmo de la división es único, así que cada número entero cae en alguna de estas 5 categorías. Es decir, que todos estos conjuntos tienen intersección vacía entre ellos. Y además ocurre otra característica particular. Como cada número tiene que tener un resto entre 0 y 4 al ser dividido por 5, cuando uno junta todos los que son múltiplos de 5 con los que tienen un resto 1, 2, 3 y 4, la unión de todos ellos les vuelve a dar todos los números enteros. Entonces, cada uno de estos grupos se llama clase de equivalencia, clase de congruencia. Entonces, en este caso, se dice que la clase de congruencia del elemento X va a estar formado por todos aquellos, en general la clase de congruencia de un elemento X va a estar formado por todos aquellos números A enteros tales que ese número sea congruente a X en un determinado número. Entonces, particularmente, básicamente lo que me dice esto es que en una clase de congruencia están todos los números que tienen el mismo resto al ser divididos por n, que en este caso sería 5. Ahora, entonces en este grupo dijimos que acá tenemos
el menos 15, el menos 10, el menos 5, el 0, el 5, el 10, el 25, etcétera. Es decir, todos los que están en la tabla del 5. En este grupo tenemos, dijimos el menos 4, como se imaginarán vamos a tener el menos 9 porque se puede expresar como menos 2 por 5 más 1. Vamos a tener el 1, el 6, el 11, etcétera. En cada uno de esos grupos tenemos infinitos números. Ahora, particularmente, entonces en realidad como son todos equivalentes, pues tienen todos el mismo resto al ser divididos por 5, uno podría representar a todo el conjunto con cualquiera de ellos, pero lo que se eligió es representar, cuando uno divide por 5, a cada una de estas clases de congruencia por el menor entero no negativo que se encuentra en la clase. Entonces, particularmente, esta clase la vamos a llamar la clase de congruencia del 0, esta clase la vamos a llamar la clase de congruencia del 1, esta clase la vamos a llamar la clase de congruencia del 2, esta va a ser la clase de congruencias del 3 y esta va a ser la clase de congruencias del 4. Y este es lo que luego termina siendo el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 cuando trabajamos en Z5. Recuerden el conjunto Z5 que lo estudiamos en estructuras algebraicas que tenían los elementos 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, en realidad esos 0, 1, 2, 3 y 4, en realidad uno los puede pensar como el 0, 1, 2, 3 y 4 enteros, pero en realidad es algo más profundo. Este 0 en Z5 en realidad lo que representa es todos aquellos números que son múltiplos de 5. Este 2 en Z5 representa todos aquellos números enteros que tienen resto 2 al ser divisibles por 5. Entonces en realidad es 0, si bien el 0 está incluido en esta clase, pues es este de acá, en realidad este 0 es en realidad por el resto posible que tienen todos estos números al ser divididos por 5. De esta misma manera para el 1. Si bien el 1 está incluido en esta clase, pues es este de acá. En realidad, este 1 de Z5 en realidad representa a todos los números que tienen resto 1 al ser divisibles por 5. Entonces, la congruencia módulo clase M lo que genera es, dado un n natural con n mayor o igual a 2, se dice que la congruencia módulo m genera una partición del conjunto de los números enteros, de tal manera que se generan n clases de congruencia disjuntas, ¿sí? Por lo que dijimos que no tienen elementos en común dos clases de congruencia y tal que la unión de las n clases da z. Entonces, cuando ocurre eso, que uno tiene un conjunto que lo puede dividir en varios subconjuntos tal que todos los subconjuntos tienen entre ellos intersección vacía y la unión de todos me vuelve a dar el conjunto original, entonces se dice que en ese caso la relación genera una partición del conjunto original. Entonces de esta manera la congruencia módulo m da origen con sus distintas clases de congruencia que cada una se asocia con un número, da origen a el famoso conjunto Zm que estudiamos en las estructuras algebraicas. Más allá de este juego matemático uno puede pensar por qué es útil todo esto. Porque en realidad, como vamos a ver ahora en el futuro por las propiedades, los enteros módulo m, o sea, estos enteros que tiene este subconjunto de los enteros de n elementos, donde esos n elementos son las respectivas clases de congruencia que genera la congruencia módulo m, porque vamos a ver que por las propiedades que tienen son muy parecidos a los enteros. Cuando uno realiza
las operaciones aritméticas en módulo E. Particularmente, recordemos que los enteros con la suma y la multiplicación eran un dominio integral. Bueno, entonces como ya aprendimos en estructura, los enteros con la suma y la multiplicación módulo perdón, todavía la vamos a repasar, podía pasar dos cosas, que sean un anillo conmutativo con identidad, si M es compuesto, o eran un cuerpo si M es. Entonces, lo que tienen en común es que los tres son anillos conmutativos con identidad. Entonces, en realidad, uno puede estudiar muchas cosas, como la congruencia módulo M reduce un conjunto infinito de los enteros a un conjunto finito. Uno puede estudiar muchas características de los enteros mucho más fácil a través de la congruencia módulo M, pues todos son anillos conmutativos con identidad. Particularmente lo que falla es que si M no es compuesto, que eso lo vamos a ver posteriormente, como sabemos no siempre hay inverso multiplicativo y hay divisores de cero, entonces en ese caso uno no puede aplicar las propiedades de los divisores de cero de los enteros a los enteros módulo M, y no puede estudiar las cosas referidas con eso en el módulo M. Y si está trabajando con un n', va a tener características del inverso multiplicativo que no puede aplicar a z. Pero teniendo en cuenta esas diferencias, luego uno puede hacer un estudio de grandes partes de los enteros en función de la congruencia módulo, teniendo en cuenta las diferencias que recién mencionamos. Bueno, habiendo hecho esta introducción, ahora lo que vamos a ver es vamos a quitar esto y ahora lo que vamos a decir es lo siguiente. Ahora, ¿cómo se hacen si bien ya lo hicimos en estructuras, vamos a recordar ahora cuál es la definición exacta? Entonces, ¿cómo uno calcula, es decir, vamos a dar la definición de la suma en módulo M? Entonces, ¿cómo uno realiza la suma módulo M? Entonces, particularmente, para realizar la suma en módulo M, uno lo que hace para hacer A módulo MB, esto equivale a ser A más B mod M, porque recuerden que la función mod lo que me daba era el resto de dividir por M, y A más B mod M se realiza haciendo A mod M, es decir, el resto de dividir el primero por M, más el resto de dividir el segundo por M, y aquí es donde viene la parte quizás llamativa. Todo eso hay que hacerlo módulo E. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque supongamos que queremos hacer, por ejemplo, supongamos que queremos hacer 7 más 5 módulo 8. Es decir, que lo que queremos hacer es 7 más 5, que es congruente en módulo 8. Entonces, ¿qué ocurre? De acuerdo a esto, lo que deberíamos hacer es 7 mod 8 más 5 mod 8. Pero si hacemos esto, 7 mod 8 es 7, pues el resto de dividir 7 por 8 es 7, y 5 mod 8 es 5, pues el resto de dividir 5 por 8 es 5. Entonces en realidad me vuelve a quedar un número que es mayor a 8, y sabemos que el resto de dividir por 8 tiene que ser menor a 8, ¿sí? Entonces, o un ejemplo más extremo todavía, para no trabajar con números tan chiquitos, a ver, pensemos, por ejemplo, supongamos que queremos hacer 23 más
45 en módulo 8. Entonces nuevamente tendríamos que hacer 23 módulo 8 más 45 módulo 8. Entonces en realidad 23 módulo 8, como el más cercano en la tabla del 8 es el 16, me da 7. Y 45 módulo 8 es 5 porque el más cercano es 40 y nuevamente me vuelve a dar 1 mayor a 8. Entonces por eso es que se le agrega aquí el mod 8. Entonces tendría que hacer 7 más 5 mod 8, y como 7 más 5 es 12, el resto de dividir por 8 es 4. Efectivamente, pues si hacemos 23 más 45, esto me da 64, 68, perdón, y el más cercano al 68 en la tabla del 8 es el 64. Entonces, por eso es necesario agregar este último modo. Similarmente, uno puede definir qué es lo que hicimos cuando construimos las tablas en estructura, que hacíamos primero la cuenta. Lo único que en ese caso hacíamos primero la cuenta y luego tomábamos el resto, pero también se puede hacer a partir de conocer los restos individuales de cada uno de los sumandos. Y en el caso de la multiplicación módulo n ocurre algo parecido cuando uno quiere hacer a por b módulo n. Para tener en cuenta ese mismo caso tiene que hacer a mod n, es decir, el resto del primero, multiplicado por el resto del segundo módulo n, y el resultado de eso módulo e. Por ejemplo, si hacemos 17 por a ver, digamos 17 por 8, 17 por 8 módulo 5, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer 17 módulo 5 por 8 módulo 5, todo eso módulo 5. Pues 17 módulo 5 es 2, porque el resto de dividir 17 por 5 es 2, el más cercano en la tabla es el 15, y 8 módulo 5 es 3, pues el más cercano en la tabla del 8 al 5, en la tabla del 5 al 8 es el propio 5, 2 por 3, 6, el resto de dividir por 5 es 1. Pues esto es en realidad, eh, si uno hace 17 por 8, en realidad sería 6, sería 136, y el más cercano al 136 en la tabla de 5 es el 135, entonces por eso es que la cuenta esta no tiene que dar. Bueno, pero definiendo las operaciones de suma y multiplicación en módulo n de esta manera, uno obtiene propiedades muy interesantes, como ser algunas y que son muy intuitivas. Por ejemplo, si A, B, C y D son números enteros y n es un número natural mayor o igual a 2, entonces si A es congruente a B módulo n y C congruente a B en módulo n, entonces se puede probar una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, que A más C es congruente a B más B en módulo n, y que A por C es congruente a B por B en módulo n, y que para cualquier potencia natural a la n, si A era congruente a B, a la n es congruente a B a la n en módulo n. Bueno, entonces basado en eso, vamos a probar precisamente esas propiedades que están en la guía, están en el ejercicio 7. Entonces, bueno, les voy a dejar la A como tarea, que es la más sencilla de las tres, y vamos a hacer la B y la C. La A se puede pensar de la misma manera. Veamos la B. Entonces me pide probar que si A es congruente a B módulo n y C es congruente a D módulo n, entonces el producto de ambos, de A y C, es congruente al producto de B y D módulo n. Entonces, primero, por hipótesis, primero que nada, aquí tenemos una hipótesis
otra hipótesis y lo que tenemos que probar es esto de aquí. Entonces podemos decir que por la hipótesis 1, si A es congruente a B módulo M, entonces quiere decir primero vamos a anotar una serie de cosas, una cosa interesante que olvidé, pero que va a ser muy útil para lo que vamos a trabajar. Dijimos por la definición de congruencia que A era congruente a B módulo M si ambos tenían el mismo resto al ser divididos por M. Es decir que si A mod M era igual a B mod M. Pero si como A mod M representa el resto, entonces quiere decir que A se tiene que poder expresar como un cierto cociente por M más un resto, y a su vez que P se tiene que poder expresar como un cierto cociente por M más un resto, pero que tiene que ser el mismo que en el caso anterior. Entonces observen que, como en ambos casos el resto es el mismo, entonces podemos decir que si A es congruente a B módulo M, entonces existen una serie de enteros K y Q, tal que uno puede poner que A menos K por M es igual a, o vamos a escribir directamente la conclusión para que la definición no quede tan complicada. Entonces, a partir de esto, a partir de estas dos cosas que podríamos que puse aquí, podemos decir que A menos K por M tiene que ser igual a B menos Q por M, si son congruentes. Entonces de aquí uno puede obtener que A menos B se puede expresar como K por M menos Q por M, cuando esté sumando, y que esto a su vez es K menos Q por M. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que si A y B tienen el mismo resto al ser divididos por M, entonces la diferencia de ellos es un múltiplo de M. Entonces esto es equivalente a decir que lo podemos expresar que existe un cierto t entero tal que la diferencia es t por m, que esto equivale a decir que existe un t entero tal que A se puede escribir como t por m más b, y esto equivale a decir que m es un divisor de la división entre A y B. Entonces, todas esas son distintas. Si bien la definición que vimos de congruencia módulo es esta, estas tres son probablemente tres maneras más prácticas de utilizar la congruencia módulo, diciendo que si dos números son congruentes en un mismo módulo, entonces su diferencia es un múltiplo del módulo, o uno se puede expresar como un múltiplo del módulo más el otro, es decir, pensando a uno de los dos como el resto, o otra manera de decirlo es que el módulo divide la diferencia de ambos. Es más, en muchos libros, algunos libros comienzan al revés, dan esta como la definición de congruencia, pero me pareció que era menos natural dar directamente esa definición y pasar a hablar directamente de que tienen el mismo resto. Es decir, porque hay que deshacer todo el camino hasta llegar a la otra punta. Bueno, ahora dicho eso, entonces ahora sí lo vamos a utilizar para hacer la prueba que estábamos haciendo. Entonces, si es congruente a B módulo M, entonces podemos decir que esto es equivalente a decir que M divide A menos. Vale la pena aclarar que así como uno dice que M divide a A menos B, también M divide a B menos A, perdón, porque eso lo probamos en las propiedades de la divisibilidad, y valdría, en lugar de pasar el K por M sumando aquí, en realidad es pasar el A restando y el Q más el Q M sumando. Entonces, si A es congruente a B módulo M, M divide a menos B. Esto es equivalente a decir que existe un número K entero tal que A menos B se puede expresar como K por M. Y por la
hipótesis 2, si C es congruente a D en módulo M, esto equivale a decir que M divide a C menos D, y esto equivale a decir que existe un número J que pertenece a los enteros, tal que C menos D se puede expresar como J por E. Entonces, ¿cómo tenemos que tener? Observemos a lo que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a que AC es congruente a B por D módulo M. Esto, pensado desde este punto de vista, significaría que A por C menos B por D tiene que ser un A por C menos B por D, tiene que ser un múltiplo de M. Ahora, pero no tenemos, si multiplicamos las dos ecuaciones se van a generar un montón de términos no deseados como A, D, C con B, y la M va a quedar al cuadrado. Entonces, para hacer aparecer AC, lo que podemos hacer es multiplicar a la primera o a la segunda por A, ¿sí? Perdón, a la primera por C o a la segunda por A para que aparezca AC. Entonces lo que vamos a hacer es multiplico, vamos a llamar a esta 1 y a esta 2, multiplico 1 miembro a miembro por C y obtenemos que A C por A menos B es igual a C por K por M, es decir, A por C menos B por C igual a C por K por E. Y como aquí obtuvimos B por C, yo necesito B por D, entonces en realidad lo que vamos a hacer es multiplicar a la segunda por B para que aparezca aquí B por D. Entonces multiplico 2 miembro a miembro por B y obtenemos B por C menos D igual a B por J por M, es decir, B por C menos B por D igual a B por J por E. Entonces, ¿qué ocurrió? Aquí tenemos el A por C y el B por D restando como lo necesitamos, y tenemos el hecho extra de que menos BC y BC son opuestos. Entonces ahora, si sumamos esas dos ecuaciones, vamos a llamarle a esta 3 y a esta 4, sumando la ecuación 3 y la ecuación 4, obtenemos AC, BC y B, el opuesto de BC y BC se van, menos B por D, y en el lado derecho tenemos C por K por M, más B por J por M, y extrayendo factor común M, es decir, utilizando propiedad distributiva, obtenemos que la diferencia entre AC y BD es un múltiplo de M. Entonces esto quiere decir que como la diferencia es un múltiplo de M, que es esta parte de acá, entonces quiere decir que estos dos son congruentes módulo M, que es lo que uno quería probar. Entonces de esa manera, haciendo ese pequeño truco, uno de esa manera, haciendo ese pequeño truco de las multiplicaciones, logra probar lo que estaba buscando. Bueno, ahora vamos a pasar al C, que como se imaginarán, al tener una potencia dependiendo de n, vamos a tener que utilizar inducción dentro de congruencia. Entonces vamos a liberar la pantalla para, igual no es tan largo, pero así no se confunden los ejercicios. Entonces, como hay que probarlo para todo n natural, tenemos que probar que bajo esta hipótesis, no la hipótesis inductiva, sino la hipótesis del ejercicio, bajo esa hipótesis, lo que hay que probar es esto en sí. El P de n que tenemos que probar, lo que tenemos que probar es que para todo n mayor o igual a 1 se cumple P de n, que sería que A a la n es congruente a B a la n módulo n. Entonces lo que tenemos que probar es P de 1 y, como hacíamos siempre, para todo K mayor o igual a 1, P de K implica P de K más 1, entonces
Si todo eso se cumple, para todo n mayor o igual a 1 se cumpliría P de n, que es lo que queremos probar. Bueno, entonces en el caso base hay que probar luego P de 1, es decir, en este caso lo que habría que probar es que si A es congruente a B módulo M, que sería la hipótesis del ejercicio, entonces A a la 1 es congruente a B a la 1 módulo M. Y eso sería lo que hay que probar. Pero ¿qué ocurre? Esta demostración es sencilla. Por hipótesis, es decir, por hipótesis, que sería esta de aquí, la que ahí está marcado en rojo, tenemos que A es congruente a B módulo M. Pero como A es igual a A a la 1 y B es igual a B a la 1, eso implica que A a la 1 es congruente a B a la 1 módulo M, que es lo que quería probar. Entonces, luego, P de 1 es verdadero. Entonces, ahora vamos al caso o paso inductivo. En el caso o paso inductivo, lo que tendremos que probar es que para todo K mayor o igual a 1, P de K implica P de K más 1, ¿sí? Todo esto bajo, sí, siempre bajo la hipótesis. Entonces, lo que tenemos que probar es que, es decir, si K es mayor o igual a 1, si A a la K es congruente a B a la K módulo M, entonces lo que hay que probar es que A a la K más 1 es congruente a B a la K más 1 módulo M. Entonces, lo que hay que probar es, como siempre, esto que está aquí. Esto que está aquí es la hipótesis inductiva y además de la hipótesis inductiva, en este caso tenemos una hipótesis general para el ejercicio. Entonces, por lo que vimos recientemente, lo que deberíamos probar es que A a la K más 1 menos B a la K más 1 es un múltiplo de M. ¿Sí? Entonces, o también, en realidad podemos utilizar cualquiera de las en realidad podemos utilizar cualquiera de las formas de la congruencia. Entonces probablemente en realidad en este caso sea probablemente más sencillo utilizar esta. Es decir, para mostrar que A es congruente a B módulo M, lo que podemos mostrar es que A se puede expresar como un múltiplo de M más B. Entonces en este caso sería mostrar que A a la K más 1 se puede expresar como un múltiplo de M más B a la K más 1. Entonces vamos a partir de A a la K más 1. Entonces vamos a partir de A a la K más 1. Esto es A a la K por A. Pero por la hipótesis inductiva, vamos a escribir, vamos a continuar el razonamiento aquí. Por la hipótesis inductiva, como A a la K es congruente a B a la K módulo M, esto quiere decir que existe un número P entero al que A a la K se puede expresar como un múltiplo de M más B a la K. Entonces, esto sería A, perdón, estamos haciendo el reemplazo. Esto sería P por M más B a la K, todo multiplicado por A. Pero como A es congruente a B en módulo M, ¿sí? Eso es por la hipótesis del ejercicio, entonces ahora por la hipótesis del ejercicio, si A es congruente a B en módulo M, quiere decir que existe un P entero tal que A se puede expresar como P por M más B. Entonces, esto sería P por M
más B a la K por T por M más B. Entonces ahora si aplicamos la ley distributiva, queda P por T por M al cuadrado más B a la K por T por M más, a ver, ahí está, ahora B más B por P por M más B a la K más 1. Pero entonces este primer término podemos sacar factor común M y me quedaría P por T por M más B a la K por T más P por P más B a la K más 1. Entonces, en definitiva, como la suma, la potencia y la multiplicación son cerradas en Z, esto es un número entero. Entonces, este término es un múltiplo de M más B a la K más 1. Entonces, lo que hemos probado es que A a la K más 1 es congruente a B a la K más 1 módulo M. ¿Por qué? Porque A a la K más 1 se puede expresar como un múltiplo de n, que sería este, más el otro número que es b a la K más 1. Bueno, vamos a empezar a trabajar el tema de ecuaciones en ZM, es decir, lo que se llaman ecuaciones de congruencia. Existe un resultado muy interesante que me permite trabajar con este tipo de cosas, que es el siguiente. Se llama pequeño teorema de Fermat, es un nombre tradicional que tiene, pequeño teorema de Fermat, o teorema pequeño de Fermat, que dice que es un resultado que me permite abreviar cuando yo tengo que trabajar con potencias grandes sin congruencias. El teorema me dice que si P es primo y A y P, perdón, me comí la anotación que dije que me iba a utilizar en el video anterior, y el DCM entre A y P es 1, entonces A a la P menos 1 es congruente a 1 en módulo P. Entonces, ¿qué es lo que me dice este teorema? Que si uno está trabajando una congruencia en módulo donde el módulo es primo, y la base que tiene es un número que es coprimo con el módulo, entonces supongamos que estamos trabajando en módulo 17. Y sabemos que el 23 es coprimo con el 17, pues no tienen divisores comunes. Entonces el 23 elevado a la 16, sin necesidad de hacer ninguna cuenta, sé que tiene resto 1 al dividir por 17, pues esto es lo que me dice el teorema pequeño de Fermat, ¿sí? Entonces, como 23 y 17 son coprimos y 17 es primo, 23 elevado a 1 menos que el módulo, sin necesidad de hacer cuentas, es congruente a 1 el módulo 17. Entonces, observemos el caso A. Entonces, cuando tenemos el caso A, tenemos que 5 es primo, ¿sí? Pues solamente es divisible por más menos 1 más menos 5, es decir, por más menos 1 y más menos el mismo número. Y además, no hace falta que hagamos, en este caso, el algoritmo de Euclides, se puede ver fácilmente que 3 y 5 son coprimos, ¿sí? Los únicos divisores que tienen en común son el más menos 1, el mayor es el 1. Entonces, luego, por el teorema de Fermat, podemos expresar que 3 elevado a la 5 menos 1 es congruente a 1 módulo 5. Es decir que 3 a la cuarta es congruente a 1 módulo 5. Eso lo sabemos del teorema de Fermat. Pero ahora tenemos 3 a la cuarta y aquí teníamos 3 a la 425. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es
hacer como nosotros conocemos cómo se comporta el 3 elevado a la cuarta, lo que hacemos es expresar el 425 en función de 4. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace, y eso se hace haciendo la división y utilizando el algoritmo de la división. Entonces hacemos 425 sobre 4. Entonces 4 por 1, 4, el 4, 0, bajo el 2, no le está, bajo el 5, 6 por 4, 24, al 25, 1. Entonces esto quiere decir que el 425 se puede expresar como 4 por 106 más 1 que es el resto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que entonces 3, vamos a hacerlo, vamos a continuar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces que 3 a la 425 es lo mismo que 3 a la 4 por 106 más 1, pero por propiedades del producto de potencias de igual base y potencia de una potencia, esto se puede expresar como 3 a la cuarta a la 106 por 3 a la 1. ¿Por qué? 4 por 106 me da 424 más 1, 425. Entonces, ¿qué ocurre? Al expresarlo de esta manera, tomando como base la potencia 3 a la cuarta, que es lo que conozco, mediante la propiedad que recién probamos en inducción, que es esta de aquí, podemos intentar construir a partir del 3 a la cuarta el 3 a la 425. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, por el ejercicio 7C que acabamos de probar, que era este de la potencia, que si yo conozco una congruencia, puedo elevar a ambos lados de la congruencia a la misma potencia. Esto se puede expresar como 3 a la cuarta a la 106 congruente a 1 a la 106. Y lo bueno de esto es que 1 elevado a cualquier cosa me da 1. Entonces esto sería que 3 a la cuarta a la 106 va a seguir siendo congruente a 1 módulo 5. ¿Sí? No porque haya hecho la cuenta, sino porque 1 elevado a cualquier cosa me da 1. Y ahora lo que hacemos es multiplicar. Ahora ya elevé a la potencia. Ahora simplemente, como esto es 3 a la 424, lo que me falta es multiplico miembro a miembro por 3. Entonces obtenemos 3 por 3 a la 4 a la 106 es congruente a 3 por 1, o sea, multiplico por 3 ambos lados. Entonces, 3 por 1 es 3, y como 3 es menor a 5, lo puedo dejar expresado así. Bueno, y ahora esto, como es 3 a la 1 por 3 a la cuarta a la 106, es exactamente esto, así que en realidad esto es todo el lado izquierdo de la congruencia es 3 a la 425, e indirectamente yo averigüé que es congruente a 3 módulo 5. Entonces, de esa manera uno puede utilizar el teorema pequeño de Fermat para construir cualquier potencia. Bueno, entonces aparentemente el ejercicio B es parecido, ¿sí? Entonces el ejercicio B es parecido. Entonces uno dice, pero acá ya nos encontramos un problema. El 24 no es un número primo, y el teorema de Fermat solamente aplica cuando el módulo es primo. Bueno, entonces para poder trabajar con esta, vamos a tener que agregar una serie de conceptos. Entonces, vamos a separar esto, que va a ser como una sección de teoría. Entonces aquí tenemos que definir primero una cosa que se llama función phi de Euler. Bueno, ¿qué es la función phi de Euler? Entonces, la función phi para un número natural cualquiera, lo que me da es
el cardinal de un cierto conjunto. ¿Y cuál es ese conjunto? A es el conjunto formado por todos los números m, tales que m esté comprendido entre 0 y el número n original, sin incluir al n, y los dos números sean coprimos. O sea, dicho de otra manera, este conjunto A contiene todos los números menores que un determinado número que son coprimos con él. Y la función phi de ese número lo que computa es la cantidad de elementos que hay en ese conjunto. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que consideramos el 12. Entonces, para el número 12, el conjunto A, tenemos que colocar todos los números que estén entre 0 y 12 sin incluirlo, que sean coprimos con el 12. Entonces, el 1 es coprimo con el 12, pues los únicos divisores de 1 son 1 y menos 1, entonces solamente va a coincidir con el 1 y el menos 1 del 12 y el mayor es 1. El 2 no es coprimo con el 12, pues son ambos primos. El 3 tampoco, pues el 3 divide el 12. El 4 tampoco, pues el 4 divide el 12. El 5 sí. El 5 es coprimo con el 12, pues no tienen divisores comunes, exceptuando el 1 y el menos 1. El 6 no, porque el 6 divide el 12. El 7 sí, porque no tienen divisores comunes, excepto el 1 y el menos 1. El 8 no, porque son ambos pares. El 9 no, porque son ambos divisibles por 3. El 10 no, porque son ambos pares. Y el 11 sí, pues los únicos divisores comunes que tienen son 1 y menos 1. Entonces quiere decir que entre los números menores al 12, 4 de ellos son coprimos con el 12. Entonces, por ese motivo, la función phi de Euler para el 12 me da 4. Es el número, es la cantidad de números menores a 12 en este caso que son coprimos con el 12. Bueno, entonces, bueno, si quieren, veamos otro ejemplo. Veamos el 24, por ejemplo. En el caso del 24 tenemos, como 24 es par, podemos descartar de llano todos los pares. Es decir, tenemos que revisar todos del 0 al 23, pero podemos descartar los pares. El 1 sí, o sea, el 1 es coprimo en realidad con cualquiera. Los pares los descartamos. El 3 no, porque el 3 divide el 24. El 5, el 7, el 9 no, porque el 9 y el 24 son ambos divisibles por 3. El 11, el 13, el 15 no, pues son ambos divisibles por 3. El 17, el 19, el 21 no, pues son ambos divisibles por 3. Y el 23. Entonces tendríamos 4, 5, 6, 7, 8. Entonces quiere decir que phi de 24 es 8. Bueno, entonces eso es lo que me computa la función phi. Ahora, no es una manera muy práctica de calcularlo. Se podría probar una serie de propiedades que no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer en este momento, pero si P es primo, si de P es P menos 1, se pueden probar en base a la definición. Si A y B son coprimos, se puede probar que phi de A por B es phi de A por phi de B. Y por último, si P es primo, si P es primo y entonces, esta es otra propiedad para primos, phi de P a la n se puede escribir, se puede calcular como P a la n menos 1 por P menos 1. Esas son propiedades que me simplifican el cálculo de la función phi. Bueno, ¿y por qué introduje esta función phi, más allá de dar la parte de la teoría? Porque existe un teorema relacionado al teorema de Fermat que recién vimos, que se llama teorema de Euler-Fermat, teorema de Euler-Fermat, que lo que dice es lo siguiente. Si A
y m son coprimos, entonces a elevado a la función phi de m es congruente a 1 en módulo n. Recuerden que el anterior, el de Fermat, decía que si P era primo y A y P eran coprimos, A a la P-1 era congruente a 1 en módulo P. Entonces, particularmente, fíjense que si M', o sea, la condición de que sean coprimos, aquí lo que se pedía era P' y que A y P, el DCM sea 1, es decir, que sean coprimos. Entonces, esta condición es esta misma condición. Fíjense que si si M es primo, phi de M por esta propiedad se convierte en M-1, o sea que está diciendo, o sea que el teorema pequeño de Fermat es un caso particular de este teorema de Euler-Fermat y de allí proviene su nombre. Bueno, entonces ahora esto es lo que vamos a utilizar en el punto B. Entonces decimos, primero, ¿cómo? Si tenemos que chequear que sin, me sigo confundiendo de notación, como el DCM entre 5 y 24 es 1, sí, pues son coprimos. Fíjense que es uno de los que habíamos puesto en este conjunto. Como 5 y 24 son coprimos, pues solamente de los divisores del 5, que son más menos 1 y más menos 5, solamente comparten el 1. Entonces, por el teorema de Euler y Fermat, uno podría decir que 5 elevado a la y de 24 es congruente a 1 en módulo 24. Ahora, bueno, en este caso phi de 24 fue una de las que yo utilicé como ejemplo, pero lo que les quiero mostrar es que lo podríamos haber calculado utilizando también las propiedades. ¿Por qué? Phi de 24, el 24 se puede expresar como 3 por 8. ¿Sí? Coma no, sino 3 por 8. Y 3 por 8 son coprimos, ¿sí? No tienen divisores comunes excepto el 1 y el menos 1, así que esto se puede calcular como phi de 3 por phi de 8. Pero a su vez, phi de 8 se puede calcular como 2 al cubo, es decir, un número primo elevado al cubo. Entonces, ahora utilizamos la del producto aprovechando que 3 y 8 eran coprimos. Y ahora, como 3 es primo, su función phi me da 3 menos 1, que es 2, y la de 2 al cubo, como 2 es primo, sería 2 a la 3 menos 1 multiplicado por 2 menos 1. Entonces esto me da 2 al cuadrado es 4 por 1, 8, que es lo mismo que habíamos obtenido contando. Es decir, si el número no es muy grande, lo podemos hacer con el conjunto, con las propiedades, pero cuando el número sea más grande que 24, ya directamente no. Sabemos que un número siempre se puede descomponer en factores primos por el teorema fundamental de la aritmética, conviene hacerlo con propiedades. Bueno, entonces sabemos que 5 a la octava va a ser congruente a 1 módulo 24, el 8 es porque esta función phi de 24 nos dio 8 por cualquiera de los dos métodos. Pero ahora hacemos el mismo chiste que anteriormente. Lo que vamos a necesitar es escribir el exponente que tenemos, que es el exponente que tenemos, que es el 6, 7, 8, lo tenemos que escribir en función de 8, que es el exponente que nos quedó aquí. Entonces, 8 por 8, 64, 67, 3, bajo el 8, 8 por 4, 32, hay 38, 6. Entonces quiere decir que el 6, 7, 8 se puede expresar como 84 por 8 más 6. Entonces, esto quiere decir que 5 a la 6, 7, 8 es lo mismo que 5, y lo podemos pensar como 5 a la octava a la 84 por 5 a la sexta. Entonces,
aquí utilizando nuevamente el ejercicio 7C, esto lo podemos expresar como 5 a la octava a la 64 y eso va a ser congruente a 1 a la 64 módulo 24. Esto es lo mismo que decir que 5 a la octava a la 64 es congruente a 1 módulo 64, pues 1 elevado a cualquier cosa es 1, también en cualquier módulo. Y finalmente ahora multiplico miembro a miembro por, en este caso, 5 a la sexta. Y como ya tengo esta parte, lo que me falta es 5 a la sexta, entonces sería 5 a la sexta por 5 a la octava a la 64 es congruente a 5 a la sexta a la 64. Y ahora entonces, del lado izquierdo ya 5 a la 8 a la 64 por 5 a la sexta me da 5 a la 6, 7, 8, que es lo que tenía originalmente. Y de este lado 5 a la sexta, como ya es un número, a ver, si la calculadora hubiese soportado 5 a la 6, 7, 8, uno lo puede hacer directamente. Hace la cuenta de eso dividido 24 y computa el módulo, computa el resto, perdón, pero como la calculadora no lo soporta, por eso uno lo tiene que achicar. Pero 5 a la sexta es algo que ya la calculadora maneja tranquilamente. Entonces lo que podemos decir es que hacemos 5, o sea, 5 a la sexta es 15.625, y si hacemos eso dividido 24 me da 651 y es decir, cuando uno hace 5 a la sexta dividido 24, la parte de del cociente, que era lo que llamábamos bit, me da 651. Entonces, si uno hace 5 a la sexta, que era 15.625, menos 651 por 24, que es la parte entera, eso me da el resto. Entonces, esa cuenta viene dando, esta cuenta de aquí es 15.624, así que la diferencia entre ambos es 1, entonces quiere decir que el resto de dividir 5 a la sexta por, yo ahí puse 24, pero es 64, pero es 24, entonces el resto de dividir 5 a la sexta por 24 es 1, pues la parte entera de la división por 24 me da 15.624, y si no también las calculadoras tienen una función mod, la mayoría, así que si ustedes hacen el número original, shift mod generalmente, y el número por el que quieren dividir 324, les da directamente el módulo. Haciéndolo de ambas maneras llegamos a la conclusión que es 1. Bueno, y para ir cerrando este video vamos a mirar este último ejercicio, que es el probar que 2 a la 37 menos 1 es un múltiplo de 223. Entonces primero observé, 2 a la 37 menos 1 es múltiplo de 223, es equivalente a decir que 223 divide a 2 a la 37 menos 1. Pero esto equivale a decir, si 223 divide a 2 a la 37 menos 1, que 2 a la 37 menos 1 es congruente a 0 en módulo 223, es decir, es un múltiplo. Entonces, si sumamos en ambos miembros por 1, esto es equivalente a decir que 2 a la 37 tiene que ser congruente a 1
en módulo 2, 23. Bueno, entonces como uno ahí ve 1 módulo 2, 23, uno está tentado de intentar aplicar el teorema por este uno de aquí, el teorema de Euler-Fermat, el teorema de Euler-Fermat, el teorema de Fermat que vimos anteriormente, perdón. Pero uno se encuentra con lo siguiente. Primero, luego les dejo para que lo chequeen, pero 223 es un número primo. ¿Sí? Primero, 223 es un número primo. Entonces, como 2 y 223, otra vez me olvidé la palabra DCM, como el DCM entre 2 y 223 es 1, pues 223 es primo y el 2 es par, así que los únicos divisores que tienen en común, los únicos divisores que tienen en común son más menos 1. Entonces, por el teorema de Fermat, que fue el primero que vimos, el teorema de Euler-Fermat da lo mismo, había que computar la función phi de 223, que va a dar 222, así que 2 a la 222 es congruente a 1 módulo 223. Y entonces aquí es donde uno se encuentra la sorpresa que esto no nos sirve porque el 222, el 222 es mayor que el exponente que yo tengo, que es 37. En cambio, en los casos anteriores, aquí tenemos el 678, que es claramente mayor que el 8, y en el caso anterior teníamos el 425, que era claramente mayor que el 4. Entonces quiere decir que en realidad el teorema se puede aplicar, pero no sirve. ¿Sí? No sirve, no es que no se puede aplicar, sino que no nos sirve. Entonces en realidad, y si no se puede aplicar el de Fermat, tampoco se puede aplicar el de Euler-Fermat, así que en estos casos lo que uno tiene que hacer es va a tener que trabajar simplemente con las propiedades, pero sin tener ninguna guía, ¿sí? Ninguna guía de los teoremas. ¿No? Entonces, esto es lo que hay que probar. ¿Sí? Hay que probar esto que está aquí. Entonces, básicamente, el segundo problema que hay es que si uno hace 2 a la 37 con la calculadora, seguramente les va a dar un error por el tamaño del número. Quizás la computadora, la computadora sí seguramente lo trabaja, pero de última podríamos poner un número más grande que 37 y resolver el mismo ejercicio siempre y cuando no sea mayor que 223. Entonces la idea es hacerlo, en principio digamos, o sea, nos ayudamos con la calculadora, pero sin llegar a la computadora para utilizar algunas propiedades. Entonces, lo que hacemos es parto de alguna potencia de 2 que yo pueda computar las congruencias sin pasarme, obviamente sin pasarme de 2 a la 37, pero que me permita la calculadora y sí que no sea demasiado grande como para que lo podamos ir computando. Entonces, por ejemplo, partimos de una que podemos calcular relativamente sencillo, es 2 a la octava. 2 a la octava es congruente a 256 en módulo 223. ¿Por qué? Porque 2 a la octava es 256. Pero el 256 le calculo el resto en módulo 223. Entonces, si el más cercano al 256 en la tabla del 223 es el propio 223. Así que simplemente computamos la resta, la diferencia de 256 y 223 es 33. Entonces ahí tenemos una potencia de 2 conocida, a la cual podríamos haber empezado de la más chiquita, 2 al cuadrado, que me daría 4, luego elevar ambos lados al cuadrado para tener 2 a la cuarta, 4 al cuadrado es 16, y luego hacer ambos lados al cuadrado me quedaría 2 a la cuarta al cuadrado es 2 a la octava, 16 al cuadrado es 256 y llegaríamos a lo mismo. Entonces, podría haber comenzado de la más chiquita de todas, que es 2 al cuadrado, pero elegí una que no sea la más chiquita de todas para que el procedimiento no sea tan largo y sin que sea tampoco tan grande como para ser muy parecida al 2 a la 37. Entonces ahora por el ejercicio 7C que ya usamos varias veces, elevamos ambos lados a la 2. Entonces quedaría 2 a la 16
congruente a 33 al cuadrado en módulo 223. 33 al cuadrado no va a ser un número muy grande, así que computamos el resto con la calculadora. Entonces, si hacemos 33 al cuadrado, 33 al cuadrado da 1089 y luego a 1089 le computamos el resto en módulo 223, que si hacen la división y toman el resto les va a dar 197, o si no pueden computar directamente en 1089 mod 223 con la calculadora. Y ahora todavía estamos en 2 a la 16, tenemos que llegar a 2 a la 37, entonces ahora volvemos a elevar al cuadrado por el ejercicio 7C, me va a quedar 2 a la 32 y esto va a ser 197 al cuadrado módulo 223, entonces computamos 197 al cuadrado, que es grande, pero la calculadora lo va a hacer, tampoco es tan grande, da 38.809 módulo 223. A esto le computamos el módulo, me refiero al lado derecho, al 38.809, da 7 en módulo 223. Y ahora, como ya tenemos 2 a la 32, si volvemos a elevar al cuadrado ya nos pasamos, nos iríamos a 2 a la 64, así que simplemente del 2 a la 32 para llegar al 2 a la 37 tengo que multiplicar por 2 a la quinta miembro a miembro, entonces multiplico 2 a la quinta miembro a miembro y obtenemos 2 a la quinta por 2 a la 37 congruente a 2 a la quinta por 7 módulo 223. De este lado tenemos 2, perdón, este no era 2 a la 37, era 2 a la 32, 2 a la 37 es en realidad lo que me queda. Y 2 a la quinta es 32, así que estamos haciendo 32 por 7, que es 224, lo cual es una muy buena noticia, porque como 224 es 223 más 1, quiere decir que 2 a la 37, el resto de dividir 224 por 223 va a ser 1, entonces, como hemos probado esto implica que 2 a la 37 menos 1 va a ser congruente a 0, módulo 223, y esto implica que 2 a la 37 menos 1 es múltiplo de 223, que es lo que queríamos. Adicionalmente a las que hemos ido utilizando, hay otras propiedades más útiles de las congruencias que van a ir apareciendo en los ejercicios subsiguientes, pero si quieren las pueden ir chequeando de la bibliografía, así se las tienen incorporadas para cuando los utilicemos en los siguientes videos.